Hola, soy Peguito y el día de hoy continuaremos con el manga Viviendo como un bárbaro en un mundo de fantasía. Continuando con la historia, nos encontramos en el reino Gehen, en el territorio Barkham. Un joven se encontraba repartiendo los periódicos con la última noticia, la noticia de última hora. Era toda la noticia relacionada con el pueblo con el cual se había perdido todo tipo de contacto. En dicha noticia se hablaba claramente de un demonio el cual había asediado todo el pueblo. El gobernador comenzaba a quejarse. Después del Lich, ahora había aparecido un demonio, Ashetiar. ¿Y qué demonios era lo que estaba ocurriendo? ¿Cómo puede semejante prueba caer sobre ese pequeño territorio? El hombre tumbado en su asiento con la mirada perdida pensaba que un demonio cuyo nombre incluso aparece en los libros de historia. Su caballero comenzaba a mencionar que los rumores se habían extendido rápidamente por todo el territorio. El noble pensaba que el lado positivo en todo eso es que la inquisidora del dios del sol había logrado repelerlo, y suponía que debían de pensar en cómo manejar esa situación. Cambiando de escena, vemos cómo el prota se encontraba hablando con una persona, afirmando que parece que el territorio estaba sumido en el caos. La inquisidora le dijo al prota que no era poca cosa, ya que el señor debe de estar teniendo dolores de cabeza por todo eso. Comenzando a levantarse, el prota le preguntaba si acaso planeaba irse de inmediato. ¿Acaso no debería de descansar un poco más antes de partir? La mujer delante del prota le dijo que no podía haber demora, ya que ese hecho debe de ser informado a la Tierra Santa lo más pronto posible. El prota le dijo que si esa era su decisión, entonces no había nada que pudiese hacer al respecto. La mujer terminó llamando la atención del prota, para luego terminar agradeciéndole por haberle salvado la vida, ya que sin su ayuda, por supuesto, se habría convertido en una marioneta del demonio. El prota le dijo que no era necesario agradecérselo, solamente hizo lo que debía de hacer para salvar a una amiga. Ahora sí podían llamarse amigos, ¿o no? La inquisidora se preguntaba si de verdad un bárbaro y una sierva de Dios podían ser amigos. Le dijo al prota que ella es una inquisidora del dios del sol. ¿Aún así quería ser su amigo? El prota le preguntaba si acaso había alguna razón para no serlo. La chica le dijo al prota que en realidad no la había, quedando completamente confundida de su poco razonamiento. El prota le dijo que entonces a él tampoco le importaba. Al escucharlo, la inquisidora comenzó a sonreír y le dijo al prota que entonces suponía que tenía toda la razón. Aunque el prota le dijo que había algo más que le daba curiosidad, la chica le preguntó al prota que de qué se trataba. Fue entonces cuando Keta le preguntó si acaso estaba prohibido decirle su nombre a los demonios, y era sobre ese tema de la marca o lo que sea. La inquisidora le dijo al prota que los demonios grababan una marca de oscuridad en el alma humana a través del nombre. Así atraen a otros seres malignos. Y todos aquellos que son marcados se convierten en presas apetitosas como el aroma de las especias en el aire. Y desde la antigüedad, aquellos marcados han tenido solamente dos destinos. Se han salvado al ser bautizados por Dios o son perseguidos por los seres malignos y finalmente asesinados. El prota preguntaba si entonces él también estaba marcado. A lo que la inquisidora le dijo que no, ya que Ketal no se encuentra marcado actualmente. Sin embargo, el nombre Ketal ahora es conocido entre los seres del inframundo, pero no tenía de qué preocuparse, ya que sin la marca no podrán localizarlo directamente. La chica pensaba que los seres del inframundo han reconocido a su objetivo, pero no tienen forma de rastrearlo. Le dijo al prota que entonces, a menos de que vuelva a encontrarse con otro ser malvado, no habrá ningún tipo de problema. El prota le dijo que lo podía entender, aún así le parecía algo curioso, ya que no podía matarlo con fuerza física. La chica le dijo al prota que eso es un demonio. Comenzó a explicarle al prota que en un pasado muy lejano los grandes dioses crearon a la humanidad, y aunque los humanos eran torpes y actuaban por instinto, los dioses no interfirieron en el mundo de los humanos. Pero entonces los seres del más allá se interesaron por el mundo de los humanos, y al cruzar dimensiones comenzaron a masacrar a los humanos sin piedad. Finalmente los dioses, incapaces de soportar más, descendieron sobre el mundo de los humanos. Y por parte de los humanos etiquetaron a los seres del más allá como demonios y los expulsaron. Después de eso, los humanos establecieron un orden religioso en honor al dios que los salvó. Y con la ayuda de ese dios lograron un progreso notable y sobrevivieron. Pero con el paso del tiempo, por alguna razón, los demonios gradualmente adquirieron la capacidad de interferir en el mundo de los humanos. Por lo tanto, los dioses seleccionaron a quienes les servían, y continuamente les otorgan más y más poder. Originalmente los demonios eran seres que no podían ser derrotados si no era con el poder otorgado por los dioses. El prota le dijo que entonces ya lo podía entender, la razón por la cual no podría ser asesinada era porque eran seres de otro mundo. Aquas le dijo al prota que así era, nunca existieron en ese mundo en primer lugar. El prota dijo que lo podía comprender, sería todo un dolor de cabeza si tales cosas aparecieran con frecuencia. La chica le dijo al prota que no, ya que un demonio con nombre no puede aparecer tan fácilmente. Y parece que el reino demoníaco que debería haber estado cerrado está empezando a influir en el mundo. El ritmo de aparición de mazmorras se ha vuelto anormal y numerosos seres malignos están empezando a mostrar sus presencias poco a poco.
Y todo eso desde hace un año. Al escuchar eso, el prota se preguntaba si acaso era alguna coincidencia, pensando que si fue hace un año, entonces fue en aquel momento. Se preguntaba si acaso no fue eso cuando estaba trabajando en la última misión del campo nevado. La inquisidora le dijo al prota que la conversación se había alargado bastante, aún así terminó agradeciéndole al chico por todo lo que había hecho, y creía que debía de irse de inmediato. Y si alguna vez visitaba su iglesia, entonces le darían una cálida bienvenida. El prota le dijo que eso sonaba bien. Un tiempo después, la inquisidora terminó retirándose. Aunque la chica no dejaba a un lado su preocupación, pensaba que su cuerpo aún no se había recuperado, pero no podía esperar más tiempo. Debía de informar de eso a la santa lo antes posible. Además, comenzaba a preguntarse el por qué el dios del sol no le había dado un oráculo sobre ese bárbaro. En el capítulo anterior llamé en repetidas ocasiones santa a la inquisidora. Esto fue más que nada un error de la traducción de las plataformas y al mismo tiempo un error mío por no rectificarlo de antemano. Espero que puedan entender este pequeño error de mi parte y al mismo tiempo que esto no afecte el ritmo de la historia para todos ustedes. Cambiando de escena, nos encontramos con aquel maestro de la espada que se había reunido con el prota. El hombre se encontraba caminando por un sitio bastante lujoso. Afirmaba que siempre se sentía agotador cuando se encontraba con su majestad el emperador. En eso, una voz terminó sacándolo de sus pensamientos y le dijo que parecía que le había pasado bastante mal. El hombre buscó en todas las direcciones hasta terminar encontrándose con una figura que se encontraba justo en el patio. Aquella figura terminó acercándose al maestro de la espada, el cual comenzaba a pensar que es el gran mago de la Torre Mágica, donde se reúnen todos los magos y usuarios del misterio de ese mundo. Y ese hombre es el líder de la poderosa Torre Mágica. Directamente le preguntó al recién llegado por qué se encontraba en ese sitio. El mago le dijo que lo de siempre, una comunicación regular. Aún así le preguntó al maestro de la espada por qué él se encontraba en ese sitio. El hombre con desánimo le dijo que solamente estaba informando de los resultados de una misión. El mago preguntaba si acaso era la misión de reconocimiento del reino demoníaco, y quizás el lugar al que fue esa vez era el bosque del silencio, donde todo estaba bañado de tranquilidad. El maestro de la espada le dijo que así era. El mago le preguntó que cómo le había ido. El espadachín comenzaba a explicarle que es un lugar donde el sentido común de ese mundo no aplica. Había sido completamente horrible. Tal y como su nombre lo indica, el bosque del silencio no se oía ni siquiera un solo sonido. Ni siquiera percibir el misterio funcionaba correctamente. Incluso gritando ni siquiera se producía un eco. Además, cuando se dio cuenta, los soldados que lo acompañaban habían desaparecido uno a uno. Todo en un completo silencio. Un lugar realmente inquietante. Ahora se preguntaba por qué demonios querría su majestad el emperador conquistar el reino demoníaco. El mago le dijo que debe querer conquistar el mundo, como si uno pudiese entender las locuras de quienes tienen el poder. Pero estaba de acuerdo que el reino demoníaco es un lugar realmente misterioso y a él también le causa cierto interés. Entonces le pidió que por favor no se dejara llevar por algo como eso. El espadachín le dijo que preferiría vivir tranquilo. Fue en ese momento que el mago terminó chasqueando sus dedos, haciendo aparecer un círculo mágico delante del espadachín. Aquel hechizo terminó envolviéndolos a ambos y llevándolos a un espacio separado. Era magia espacial. El espadachín le preguntó qué era lo que estaba intentando hacer de repente. A lo que el mago le dijo que bueno, no hay necesidad de que los demás se enteren. Le preguntó si acaso no había conocido a un ser muy especial. El maestro de la espada le preguntaba que cómo lo había descubierto, pero al ver la sonrisa del mago lo supo inmediatamente. Preguntaba si acaso era ese maldito ojo de la observación, cuándo se lo había colocado. El mago le dijo que se lo puso la última vez que se vieron y es una de esas pocas aficiones de ese viejo. El maestro de la espada le dijo que tenía que morirse de una vez. Entonces, si lo había visto todo, ¿qué era lo que quería saber? El mago le dijo que tenía curiosidad sobre su opinión, ya que pensó que era una leyenda antigua sobre el bárbaro del campo nevado. El maestro de la espada le dijo que aún no estaba completamente seguro. Fue entonces cuando el mago le pidió que por favor hablara. Afirmaba que un bárbaro capaz de derrotar a un maestro de la espada y masacrar al Lich Cartus como a un insecto. Si un bárbaro así emergió de las fronteras del campo nevado, entonces es muy posible. El espadachín le preguntaba si acaso Cartus había sido derrotado. El mago le preguntaba si acaso no lo sabía, aunque bueno, suponía que aún no se había extendido ese rumor. Pero los rumores circulaban lentamente dentro de la Torre Mágica. El mago Cartus, que una vez había sacudido el continente, aparentemente intentó resucitar en una región remota, pero fue derrotado. Y por eso, como su compañero terminó ofreciéndole sus condolencias, es una pena que uno de sus pocos amigos Lich haya fallecido, mostrándonos ahora su verdadera forma. El espadachín le preguntaba si acaso de verdad tenía ese tipo de sentimiento. El Lich le dijo que por supuesto, pues cuando uno vive tanto tiempo los amigos se vuelven algo muy valioso. Aún así, al parecer, no hay informes de que se haya encontrado ningún artefacto en su guarida. El maestro de la espada preguntaba si acaso no se recuperaron los artefactos cuando Cartus murió. El Lich le dijo que la mayoría se recuperaron, aún así no se recuperaron los más preciados. Entonces, ¿a dónde habían ido?
El Lich dijo que bueno, tenían que dejar eso de lado ya que le gustaría saber su opinión. Le preguntó si acaso de verdad cree que ese bárbaro había derrotado a Cartus. El maestro de la espada ante aquella pregunta pensó que si fuese bárbaro respondiendo que creía que era posible. El Lich le preguntó si acaso hablaba en serio y al parecer no se lo ha dicho todavía al emperador. El maestro de la espada le preguntó que por qué debería, ya que incluso sin eso estaban desperdiciando mano de obra valiosa como basura en el reino demoníaco. Y si ese loco emperador descubre la existencia del bárbaro, definitivamente habrá un conflicto. Pensaba que con un bárbaro que solamente actúa por su propio interés y un emperador que busca apoderarse de todo el continente, y si llegaba a estallar un conflicto mucho más que un reino, inevitablemente se verán arrastrados. El Lich le dijo que eso que acababa de decir le parecía bastante interesante. Acercándose al maestro de la espada le preguntaba si acaso estaba diciendo que el bárbaro podía enfrentarse al imperio por sí solo. El maestro de la espada le dijo que no lo sabía, sin embargo, ese bárbaro le dio una sensación similar a la que tuvo cuando lo vio por primera vez. Estas palabras llamaron la atención de Lich. Le preguntaba si acaso estaba diciendo que es de clase héroe. El maestro de la espada le dijo que no tenía la capacidad para juzgar algo como eso. El Lich afirmaba que debe de ser valioso. Y más de lo que se podría imaginar. Fue entonces cuando el maestro de la espada le preguntó si acaso él, pero en ese momento cambiamos de escena. Nos encontramos en el territorio Barkan, justo en la ciudad en la cual se hospeda el prota. Allí una chica iba caminando desprevenida, pero en eso terminó tropezándose con la persona que estaba delante de él, el prota. ¿Qué tal? Sujetándola para que no cayera al suelo, le dijo que tenía que tener más cuidado, preguntándole a la chica si acaso se encontraba bien. La chica, al ver al prota, lo observó fijamente por unos segundos, pero ¿qué tal? Lo supo inmediatamente. Se había equivocado. Seguramente saldría corriendo de miedo. En eso, la chica, luego de que el prota la soltara, rápidamente le agradeció por haberle ayudado, y luego pasó por su lado como si nada hubiese pasado. El prota se preguntaba qué era lo que estaba pasando. Además, comenzando a ver a su alrededor, se preguntaba qué era esa sensación tan extraña. Las personas pasaban por delante del prota y pasaban completamente tranquilas, no como antes que le tenía miedo. El prota se preguntaba por qué las personas no lo estaban evitando. Un tiempo después, el prota se reunió con el noble del territorio, el cual le preguntaba al prota si acaso se sentía mejor, ya que había escuchado que estuvo a punto de ser marcado por un demonio. El prota le dijo que no hubo ningún problema en realidad, y ni siquiera sabía qué era eso de la marca. El noble le dijo al prota que lo podía entender. Comenzaba a pensar que sabía que era fuerte. Aún así, el prota le dijo en ese momento que aunque parece que algo había cambiado a su alrededor. El noble, alarmado por estas palabras, le preguntó al prota que a qué se refería. ¿Qué tal? Le dijo que al parecer la gente del territorio estaba actuando diferente. El noble le dijo al prota que debe ser por los rumores. Comenzaba a explicarle al prota que los guardias y mercenarios que regresaron con vida no pararon de hablar acerca del tema. Pero después de la derrota de Aquas, todos, a excepción de una persona, cayeron inconscientes. Y para cuando volvieron a abrir los ojos, el hacha de Ketal estaba imbuida por el poder divino. Y quienes lo vieron creyeron que Aquas le había otorgado el poder de Dios. Así que Ketal se hizo conocido como el que había ayudado a Aquas a luchar contra el demonio. El prota, al escuchar aquella historia, dijo que entonces eso era lo que había pasado. El noble se disculpó con el prota afirmando que aún así, para cuando intentó corregirlo, ya se había extendido demasiado rápido el rumor. El prota le dijo que eso no le importaba, así que por algo la gente ya no le tenía miedo. El noble le dijo al prota que probablemente todos crean que ahora es un enemigo de los demonios. Al escuchar eso, el prota dijo y pensó en estas palabras, enemigo de los demonios. Entonces afirmaba que se había hecho famoso. Cambiando de escena, vemos a la recepcionista, la cual terminaba felicitando al prota ya que su rango había subido. Ahora era de rango C. Al escucharlo, el prota le preguntaba que a qué se refería. ¿Eso no significaba que había subido 3 niveles de una sola vez? La chica le dijo que después de todo había hecho muchas cosas. El prota afirmaba que eso era excelente. La chica le dijo que también se había emitido una nueva tarjeta de mercenario. Sería exclusiva para Ketal, así que podrá llevarle algo de tiempo. El prota preguntaba si acaso la tarjeta de mercenario también iba a ser exclusiva. La chica le dijo que sí, ya que a partir del rango C era un verdadero mercenario, garantizado por el gremio de mercenarios, así que debía de ser tratado como correspondía, y a partir del rango C ya podía ir a casi cualquier sitio, y debería de poder entrar en la mayoría de las capitales e iglesias de los reinos sin muchos problemas, aunque bueno, a excepción de la capital imperial, claro está. La chica comenzó a reír a carcajadas. El prota le dijo en ese momento que el imperio parecía bastante exigente. La chica le dijo al prota que así era, ya que solamente se puede entrar al imperio con una aprobación de un noble. Pero para ser honestos, nadie sabe qué hay en la capital imperial. Solo hay rumores siniestros acerca del tema. El prota le dijo que de hecho es casi como si hubiese incluso menos información al respecto que con los reinos demoníacos. La chica le dijo al prota que así de misterioso era. En cualquier caso, ahora es de rango C y podía aceptar casi cualquier misión. E incluso podría entrar en mazmorras de rango A siempre y cuando forme un grupo.
El prota al escucharlo le dijo que lo podía entender, entonces había mazmorras de rango A. También podía aceptar muchas otras misiones. El prota comenzaba a emocionarse por todo ello. Tiempo después, el prota se encontraba con sus primeros compañeros, el paladín, el cual se encontraba tomando con él y le dijo que no podía creerse que algo así haya pasado. Le preguntó al prota si acaso todo se había resuelto sin problemas. El prota le explicaba que el demonio fue derrotado, y la inquisidora del dios del sol dijo que no hubo problemas, así que debería de estar todo bien. El prota estaba reunido con todos los miembros de su primer grupo. El paladín dijo que eso le pareció un gran alivio. El asesino dijo que, en fin, la inquisidora del dios del sol realmente era fuerte, así que debió de haber derrotado al demonio. Pero la clérigo que se encontraba en el grupo comenzaba a pensar que eso no era cierto. La chica pensaba que ese día ella no se desmayó, y por esa misma razón sabía lo fuerte que era ese bárbaro. Había derrotado con absoluta superioridad a un demonio con nombre. Así que Aqua solamente puso un tenedor en una mesa que ya estaba servida. El asesino mencionaba que entonces, ahora que era de rango C, ¿qué planeaba hacer? El prota le dijo que nada cambiaría, simplemente haría su trabajo como mercenario de rango C. El chico le dijo al prota que lo podía entender. Enfrentarse a un demonio y aún así actuar tan humilde le parecía tan genial. Aunque pensaba que no tenía que dejar engañarse. Le dijo al prota que en realidad solamente planeaba vivir cada día como un holgazán esperando a su muerte. Pero ahora quería vivir su vida al máximo como lo hace el prota. El paladín al escucharlo mencionaba que recién ahora lo estaba pensando, pero era un canalla después de todo. Ambos comenzaron a verse entre ambos enojados el uno con el otro. El prota les dijo a los dos que lo podía entender, entonces qué era lo que planeaban hacer de ahora en adelante. La clérigo, aclarando su garganta, le dijo al prota que seguiría con la voluntad de Calostia como siempre. El prota al escucharlo le dijo que ahora que lo pensaba creía que había escuchado algo por parte de Aquas, preguntaba si acaso era cierto. La chica no comprendió a qué se refería el prota, fue entonces cuando Ketal explicó que dijo que los seguidores de Calosia estaban actualmente en un periodo de descanso, y solamente los oficiales de alto rango estaban activos. La chica, al escuchar eso, no se lo podía creer, estaba realmente nerviosa. Le dijo al prota que Aquas debe de haber malinterpretado algo, ya que ella solamente es una sacerdotisa común y corriente. El prota le preguntaba si acaso era cierto, aunque bueno, si ella lo decía suponía que debía de ser así. La chica en eso comenzaba a reír a carcajadas, pero pensaba que si acaso lo sabía todo, o acaso estaba esperando a que ella misma se lo dijera, o simplemente se estaba burlando de ella. Aún así, la chica no sabía qué hacer en esa situación ya que el miedo la estaba superando completamente. Cambiando de escena tarde en la noche, en el salón de reuniones de mercenarios se encontraba la recepcionista que atiende al prota. La chica, terminando con los documentos, pensaba que entonces era hora de salir del trabajo. Rosa se encontraba realmente emocionada, pero en eso el sonido de la madera crujiendo terminó llamándole la atención. La chica pensaba que no podía ser. Aquella persona encapuchada se acercó afirmando que quisiera publicar una misión. La chica pensaba que entonces ahora le había llegado trabajo extra. Con la mirada perdida le dijo que así era, qué clase de misión era. El encapuchado se preguntaba qué era lo que le estaba pasando, ya que tenía la mirada perdida. Aún así, el hombre aclaró su garganta y afirmaba que era una misión de escolta para dos personas, él junto a una jovencita. La recepcionista, anotándola, afirmaba que eran dos personas, pero ¿cuál sería el destino? Fue entonces cuando el encapuchado le dijo que sería el reino de Deniam, más exactamente su capital. La chica al escucharlo no se lo podía creer, pensaba que era una escolta hasta el reino de Deniam, y venía a solicitarlo desde una región tan remota como esa. A juzgar por su túnica parecía que no quería revelar su identidad, y hablaba de forma refinada pero vestía ropas humildes, eso le parecía realmente sospechoso. La chica le dijo que estaba bien, entonces para su solicitud le preguntó si acaso tenía algún documento que acreditara su identidad. Bueno chicos, hasta acá el capítulo de hoy, nos hemos quedado en la parte número 38 de este manga. Recuerda que si quieres aparecer en los saludos del próximo video, a las primeras 10 personas que comenten los estaré saludando en el siguiente video. Si te ha gustado, haznoslo saber dejando tu manito arriba, comentando y compartiendo para llegar a muchas más personas y al mismo tiempo hacer crecer aún más esta comunidad. Soy Peguito y espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieran y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.